¿Alguna vez has sentido que, justo cuando crees conocer quién eres, aparece una inquietud intensa, como un eco en lo más profundo de tu mente, recordándote que aún existe algo oculto, esperando ser descubierto? Imagina mirarte frente a un gran espejo, tu reflejo te observa en silencio, y sientes que detrás de esa superficie de cristal se esconden secretos que podrían cambiarlo todo. No se trata solo de una sensación pasajera, es una llamada poderosa, incómoda y misteriosa, como si tu mente te invitara a cruzar una frontera invisible que separa la rutina de un mundo de autoconocimiento radical. Pero entonces te das cuenta, cada vez que intentas hablar de estos pensamientos, ya sea con amigos, familia o colegas, el ambiente cambia. Una frase incomprendida, una mirada silenciosa, un cambio repentino de tema, y de pronto te encuentras solo, como si esa inquietud fuera demasiado extraña para ser compartida. ¿Te ha pasado que, al plantear una pregunta profunda, recibiste una respuesta evasiva o una sonrisa forzada, como si estuvieras rompiendo las reglas invisibles de la convivencia? Este es el precio de buscar la verdad detrás del reflejo, la soledad que sienten quienes miran más allá de lo superficial. La sociedad, aunque celebra la originalidad en discursos y redes sociales, parece tener miedo de quienes de verdad piensan diferente. Preguntarse sobre los propios miedos, deseos y contradicciones puede incomodar a otros y desestabilizar la aparente armonía del grupo. La mayoría prefiere quedarse con el reflejo pulido, ignorando lo que está oculto detrás del vidrio. Mientras tanto, aquellos que sienten la urgencia de mirar más allá a menudo terminan relegados al margen, sufriendo en silencio la sensación de no pertenecer. Sin embargo, es en ese instante de aislamiento donde nace el verdadero desafío. ¿Qué pasaría si te atrevieras a fijar la mirada en ese espejo, aceptando la incomodidad y la soledad como parte del proceso? ¿Y si esa verdad incómoda, lejos de ser una debilidad, escondiera tu mayor fortaleza? Estas preguntas, que muchos prefieren evitar, son las que pueden abrir puertas insospechadas dentro de ti. Quédate conmigo, porque juntos vamos a explorar por qué el simple acto de pensar profundamente puede volverte un extraño en tu propio mundo. Vamos a descubrir cómo la búsqueda de la verdad interior puede transformar el dolor del aislamiento en una fuente de autenticidad, conexión y libertad. Comenta abajo si alguna vez sentiste esa desconexión al atreverte a mirar más allá. Tal vez, en este espacio, encuentres el reflejo de otras mentes inquietas que también buscan respuestas. ¿Por qué enfrentarse al propio reflejo, o mejor dicho, a aquello que está detrás del espejo, resulta tan desafiante? Puedes pensar que se trata simplemente de miedo al juicio de los demás, pero la reacción es mucho más profunda y forma parte de la estructura misma de la sociedad y del funcionamiento de tu mente. Piénsalo, desde pequeños, aprendemos que hay temas que no deben ser explorados, emociones que deben ser ocultas y preguntas reservadas solo para cuando estamos solos. Cada vez que sientes curiosidad por tu mundo interior o dudas de tus creencias más arraigadas, una parte de ti tiembla ante la posibilidad de no encajar o de ser rechazado. Esa es la primera gran barrera, la presión silenciosa para permanecer en la superficie y evitar lo incómodo. Reflexiona por un momento en cómo se desarrolla una situación cotidiana. Un grupo de amigos discute sobre trivialidades, deportes, noticias, anécdotas de trabajo. De repente, uno de ellos lanza una pregunta inesperada: ¿alguna vez has sentido que tu vida está dominada por impulsos que no entiendes? En lugar de interés, las miradas se vuelven huidizas, alguien intenta bromear y otro revisa el móvil. En menos de un minuto, la conversación regresa al terreno seguro. Este patrón se repite una y otra vez, en familia, en reuniones de trabajo, incluso en pareja. Es como si existiera un acuerdo tácito: no perturbar la superficie. Detrás de este acuerdo están antiguos mecanismos de supervivencia. Nuestro cerebro busca la aceptación del grupo y, a nivel biológico, la exclusión social era antes una sentencia de muerte. Aunque hoy día no necesitamos al grupo para sobrevivir literalmente, el miedo a quedarnos fuera activa las mismas alarmas en nuestro sistema nervioso que el peligro físico. Por eso, el simple acto de cuestionar la realidad, de preguntarse si existe algo más de lo que vemos, resulta amenazante para uno mismo y para los otros. De hecho, estudios en neurociencia han demostrado que cuando compartimos una visión distinta de la mayoría, las redes sociales del cerebro que regulan la ansiedad social se activan rápidamente.
No solo tú sientes incomodidad, todos los demás también la sienten, aunque algunos no puedan ponerle palabras. ¿Te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que intentaste compartir un sueño, un miedo profundo o una pregunta existencial con alguien cercano y notaste un muro invisible levantarse entre ambos? Ese instante es breve pero doloroso, porque revela el conflicto central, el deseo genuino de conectar en un nivel honesto, frente al impulso casi automático de protegerse manteniéndose en la conformidad. Esta tensión es la que mantiene a la mayoría en la superficie del espejo, viviendo años con una sensación vaga de vacío y repitiendo rutinas que no llenan. ¿Y por qué sucede esto? Porque mirar detrás del espejo implica enfrentar verdades incómodas, inseguridades, deseos prohibidos, heridas no sanadas, traumas familiares, contradicciones morales. Ahí dentro está la materia prima de la transformación, pero también la fuente del mayor dolor. El ego, esa estructura psicológica creada para darnos identidad y sentido de continuidad, actúa como guardián. Cuando una reflexión amenaza su integridad, cuando cuestionas la imagen que tienes de ti, tus valores heredados o tus expectativas sociales, despliega mecanismos de defensa, racionalizaciones, excusas, minimización y hasta el famoso autoengaño. El ego dice, detente. No hay nada más allá del reflejo. No busques problemas. Pero tu inquietud insiste, como un susurro persistente. Imagina una situación real, un empleado que lleva años siguiendo un mismo camino profesional empieza a preguntarse si su vocación real está en otro ámbito completamente distinto. Cada vez que menciona esta inquietud, familiares y amigos le recuerdan la seguridad, el prestigio, el esfuerzo invertido. Piensa en todo lo que podrías perder si cambias de rumbo, le dicen. Con el tiempo, siente que debe enterrar sus preguntas para no decepcionar a quienes más lo apoyan. En realidad, está siendo empujado a ignorar lo que su propio espejo interior le muestra. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Tuviste que silenciar una parte de ti para no romper el equilibrio de tu entorno? Este proceso de ocultamiento no es exclusivo de las grandes decisiones. Se da a diario de formas más sutiles. Por ejemplo, cuando te emocionas con una película que otros ven como aburrida, cuando te mueves distinto a lo esperado en una pista de baile, o cuando no disfrutas de actividades que todos disfrutan. El espejo social refleja una imagen distorsionada. Si te diferencias, eres raro. Esta presión fomenta el disimulo y el autoabandono. Aprendes a negar tus propias preferencias y a formar parte de una coreografía invisible donde cada quien sabe qué decir, qué sentir y, sobre todo, qué callar. La cultura moderna, obsesionada con el rendimiento y la producción, amplifica el problema. Hay una exaltación de la originalidad, siempre y cuando sea útil o rentable. Sé tú mismo, escuchamos todo el tiempo, pero prueba a expresar angustia, depresión o dudas existenciales en las redes sociales. El apoyo suele ser superficial, quizás incluso incómodo. Además, la cultura de la inmediatez nos empuja a distraernos, a ignorar nuestras preocupaciones más profundas. Basta pensar en la tentación de mirar el teléfono cada vez que surge una emoción incómoda. Esa es otra forma de evitar el reflejo interno. No es un fenómeno nuevo. Grandes pensadores y personalidades históricas han vivido este conflicto. Sócrates fue condenado por cuestionar las verdades establecidas en Atenas. Galileo enfrentó la persecución por contradecir la visión dominante del universo. Nikola Tesla fue ignorado en su tiempo, porque sus ideas desbordaban lo comprensible para sus contemporáneos. Pero la misma expectativa social opera en menor escala cada día. Padres que temen perder el control cuando un hijo cuestiona una tradición, relaciones románticas que naufragan cuando una persona pide autenticidad total. ¿Reconoces algún ejemplo así en tu vida o alrededor? Incluso a nivel científico, los estudios muestran que las personas con mayor profundidad reflexiva experimentan más ansiedad social y son a menudo juzgadas como difíciles, intensas o demasiado sensibles. Esta etiqueta es un mecanismo simplificador, así el grupo se protege del desafío que supone ir más allá de lo superficial. Sin embargo, hay algo paradójico en todo esto: el dolor del aislamiento, la incomodidad de no encajar y el temor a ser rechazado son también señales de que algo en ti ya ha comenzado a transformarse. Tu sensibilidad ante lo oculto, tu capacidad de preguntar y tu deseo de autenticidad hablan de un potencial inmenso, pero también de una responsabilidad.
la de perseverar, aunque el grupo quiera que retrocedas. Y aquí surge la pregunta más importante: ¿es preferible renunciar a tu verdad para encajar o atreverte a buscar lo que se esconde detrás del espejo, aunque eso implique un camino más solitario? Ahora dime, ¿te reconoces en estas historias? ¿Has sentido que la presión de encajar casi te arranca las ganas de ser honesto contigo? Comparte tu experiencia, seguro que no eres el único. Porque es justo en este punto de máximo conflicto, cuando la soledad parece insoportable y el espejo se hace más opaco, que surge la posibilidad de una transformación profunda. Es el momento decisivo en el que debes elegir, seguir ignorando lo que tu interior exige descubrir o detenerte y explorar, aunque el entorno no lo comprenda. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que el dolor de no encajar es parte de tu viaje hacia la autenticidad y que, al final, la única voz que vale realmente la pena escuchar es la tuya. Quizá ahora te preguntes, si la presión social y los mecanismos internos dificultan tanto mirar detrás del espejo, ¿por qué algunas personas igualmente persisten, incluso sabiendo que el camino será duro y probablemente solitario? La respuesta está en un impulso humano poderoso y muchas veces invisible, el deseo de acceder a un conocimiento exclusivo, a una verdad que pocos se atreven a buscar. Aquí ocurre una de las transformaciones más profundas en la mente humana, impulsada por un fenómeno conocido en psicología como el sesgo de exclusividad informacional. Nuestro cerebro no solo busca repetir patrones y adaptarse, también anhela descubrir aquello que está oculto, sentir que posee una comprensión privilegiada que lo diferencia de la multitud. Ese impulso latente se manifiesta cada vez que nos detenemos a pensar en lo que no se habla, en lo que la mayoría prefiere ignorar. Es el deseo irracional de tener acceso a una pieza secreta del puzzle de la realidad, una llave maestra que explica no solo quiénes somos, sino cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Las redes sociales explotan este sesgo a diario, vendiéndonos trucos para el éxito, atajos para la felicidad o una supuesta fórmula para descifrar el misterio de la vida. Pero, detrás de esta manipulación superficial, existe un anhelo verdadero, la sed de un conocimiento que nos haga sentir especiales, elegidos, diferentes. Quizás nunca te habías dado cuenta, pero este anhelo te ha acompañado siempre. Recuerda la primera vez que descubriste un secreto guardado en casa, el momento en que comprendiste una verdad familiar que nadie te había contado, o el instante en que una intuición propia te reveló que quizá la vida tiene un significado más profundo de lo que aparenta. Este deseo de exclusividad informacional actúa como motor de la curiosidad y, sobre todo, de la transformación. Cuando decides enfrentar el espejo y atreverte a mirar lo que otros no quieren ver, tu mente, casi sin darte cuenta, asume que está accediendo a un saber reservado. Esto alimenta el ego por un instante, sí, pero va mucho más allá, se convierte en el combustible que te impulsa a seguir indagando, aunque eso signifique salir del grupo y renunciar al confort social. En ese momento de virada, ocurre algo liberador, dejas de buscar solo la aceptación y empiezas a disfrutar del proceso de descubrir por ti mismo. Aparece una valentía renovada, la certeza de que aunque el precio sea alto, la incomodidad, la duda, la soledad, el conocimiento profundo obtenido vale más que cualquier aplauso superficial. El espejo, entonces, deja de ser únicamente un muro de resistencia, se transforma en una puerta. La pregunta clave ya no es por qué me siento diferente, sino que puedo aprender de lo que solo yo estoy dispuesto a mirar. Aquí es donde la vida cambia. Al permitirse abrazar la exclusividad de tu perspectiva, comienzas a notar patrones, deseos y límites que antes solo intuías. Descubrir la verdad interna deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. El aislamiento evoluciona en autoconocimiento, lo que antes era doloroso ahora es fuente de poder. Pero, por supuesto, esta transformación no es definitiva ni lineal. En muchas ocasiones, el impulso de compartir el nuevo conocimiento choca con las mismas fuerzas de resistencia social que antes conocías. El ciclo puede parecer interminable, descubres, compartes, enfrentas rechazo, te aíslas, te fortaleces y vuelves a descubrir. Sin embargo, con cada vuelta, aumenta tu capacidad de sostener y disfrutar la exclusividad de tu saber, sin ansiedad ni orgullo desmedido. La verdadera revelación exclusiva, entonces, no consiste solo en tener acceso a información secreta, sino en reconocer que el proceso de descubrir la propia verdad es en sí mismo un acto revolucionario.
Al cruzar el umbral del espejo, comprendes que no hay gurú, libro ni maestro externo que pueda ofrecer lo que ya reside, oculto y latente, dentro de ti. Lo que la mayoría no ve no es porque sea invisible, sino porque el miedo vuelve opaca la mirada colectiva. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con este poder recién descubierto. Puedes elegir seguir repitiendo el ciclo de conformidad, esperando que algún día alguien entienda tu inquietud, o adoptar la decisión transformadora de ser tú quien, por fin, entiende, acepta y honra su propia voz interna. Esta es la mayor exclusividad disponible para un ser humano, comprenderse en la profundidad a la que pocos se atreven a descender. Al hacerlo, redescubres tu historia, los eventos dolorosos, los días de soledad, los años de duda adquieren un nuevo significado. Ya no eres la persona fuera de lugar, sino el pionero de tu propio camino. Miras, por ejemplo, decisiones pasadas, relaciones terminadas, trabajos dejados atrás, creencias que cayeron, y las ves desde la perspectiva de quien aprendió de cada renuncia y cada descubrimiento. Por supuesto, en el camino aparecerá la tentación de aislarse en exceso, de pensar que poseer esta verdad exclusiva te hace mejor o más especial que los demás. Ese es aún otro truco del ego. El verdadero aprendizaje está justo en el equilibrio, ser capaz de sostener tu autenticidad y tu exclusividad sin convertirte en un fanático solitario ni en un intelectual aislado. El conocimiento más valioso es el que puede compartirse con generosidad, no para imponer, sino para inspirar. De hecho, la historia muestra que los mayores innovadores y transformadores de conciencia no se contentaron con guardar su verdad para sí mismos, aprendieron a comunicarla de formas que invitaban a otros al espejo, sin sentirse superiores ni condescendientes. Así empieza la segunda parte de la transformación, entender que tu viaje hacia el núcleo de tu mente no tiene sentido si no genera apertura, empatía y un deseo sincero de crear comunidad, aunque sea pequeña y diversa. Compartir lo descubierto invita a otros a mirar sus propios reflejos, el aislamiento se convierte en espacio de encuentro y el sufrimiento original en semilla de una nueva red de comprensión profunda. Imagina entonces cómo cambia tu día a día. Las conversaciones superficiales ya no te incomodan ni te hacen sentir menos, simplemente entiendes que cada persona avanza a su propio ritmo y que no todos desean mirar detrás del espejo al mismo tiempo. Aprendes a leer los gestos de resistencia ajena sin sentirte herido, a ofrecer preguntas sin esperar respuestas inmediatas, a dejar que el tiempo y la experiencia hagan su trabajo silencioso. El anhelo de pertenencia se transforma en calma, la búsqueda de aprobación en autocompasión y la soledad inicial en una quietud fértil donde la creatividad y la intuición florecen. En este punto, la transformación ya no es solo individual, sino colectiva. Quienes aceptan el reto de la introspección auténtica comienzan a reconocerse y encontrarse, a compartir sin máscaras y a construir la base de nuevas comunidades, tribus de raros que ya no sienten vergüenza de su diferencia. Lo que antes era motivo de temor, el deseo de un privilegio informativo, el impulso de mirar más allá, ahora se convierte en la fuerza que puede cambiar relaciones, familias y, a la larga, sociedades enteras. Atrévete a dar el paso, a abrazar el espejo y descubrir la verdad oculta que nadie más ve. Porque quizás, en ese salto, no solo cambies tu historia, sino la de todos los que aún esperan, en silencio, la señal para mirar hacia adentro. Ahora llegamos al punto culminante de este viaje, tras enfrentar el espejo, desafiar condicionamientos, soportar el aislamiento y saborear la verdad exclusiva, surge la verdadera conquista. Es en este momento de máxima lucidez que la mente, acostumbrada a buscar constantemente estímulos y gratificaciones inmediatas, se ve sorprendida por un tipo de recompensa mucho más profunda y duradera, la sensación de autodescubrimiento y poder personal. El impacto no es solo psicológico, es una liberación bioquímica real que activa tus circuitos de dopamina, esos mismos que te hacen sentir placer al conseguir una meta, reír con un amigo o resolver un enigma. Pero aquí, la fuente no es externa. Eres tú, dándote cuenta de que has cruzado el umbral y ahora contemplas tu vida desde una cima diferente. Imagina por un instante este momento. Cierras los ojos y, en lugar de ruido, encuentras silencio. Justo ahí, percibes algo que antes era apenas un susurro y ahora late como un corazón en tu pecho, una certeza cálida y expansiva de que ya no eres esclavo de la opinión ajena ni de tus viejos miedos.
Esa descarga de placer interior, ese pulso de satisfacción pura, no necesita testigos externos. Tu cerebro reconoce el cambio y te recompensa. Se trata de la autoconquista, el verdadero clímax después de tanto buscar afuera lo que, en realidad, siempre estuvo dentro. Piensa en cualquier meta que hayas alcanzado: aprobar un examen difícil, superar una etapa personal desafiante, aprender un nuevo idioma, completar un reto físico. Cada vez que celebraste, cada vez que superaste tus propios límites, tu cerebro liberó una intensa oleada de dopamina. Los científicos llaman a este fenómeno la cascada de recompensa. Lo curioso es que, mientras el éxito social puede ser breve y fugaz, la satisfacción de descubrir y ser leal a tu verdad interna genera un ciclo de recompensa que se autoalimenta. Cada nuevo hallazgo, cada capa desvelada, vuelve a activar ese circuito. Es adictivo, pero de un modo transformador. Vamos a experimentar este impacto juntos, ahora mismo. Respira profundamente y piensa en una pregunta que siempre evitaste. Siente el vértigo de asomarte al vacío del no saber. Ahora, en lugar de escapar, imagina que te sumerges en la pregunta. Notas miedo, pero también una extraña electricidad detrás de la inquietud. Cuando aceptas sentir ese miedo y sigues adelante, algo estalla dentro: claridad. Lucidez. Tu propia voz, fuerte y nítida, emerge entre el ruido. De repente, ideas, recuerdos y posibilidades se alinean en una especie de sinfonía interior. Tu mente, lejos de dispersarse, se focaliza con una intensidad antes desconocida. Has dado el salto, has probado el sabor de la libertad cognitiva. Y aquí ocurre el milagro: empiezas a percibir los mismos patrones de recompensa que el cerebro suele asociar al placer social, pero ahora están ligados al autoconocimiento. Es decir, experimentar y expresar tu autenticidad deja de ser un sacrificio y se convierte en una fuente primaria de bienestar y creatividad. Tu autoestima ya no depende de reacciones externas y sientes una autoconfianza que no vibra con la arrogancia, sino con la serenidad. Así, el sentido de pertenencia deja de ser una necesidad desesperada y pasa a ser una elección. La dopamina, antes encadenada a la aprobación del grupo, se libera cada vez que eliges ser fiel a tu propio reflejo, aunque seas el único que lo vea. A partir de este momento, la vida cotidiana se vuelve un laboratorio de experimentos significativos. Te atreves a conversar sobre tus verdaderos intereses, incluso si a veces caes en el silencio ajeno. Disfrutas de la complicidad de quienes escuchan de verdad y aceptas con tranquilidad el rechazo de quienes no pueden o no quieren hacerlo. Empiezas a notar cómo tu mirada cambia la relación con el entorno, los viejos temores pierden fuerza, las pequeñas decisiones cobran sentido y las dificultades ya no son fracasos, sino puertas hacia nuevas versiones de ti mismo. Ahora, te invito a una experiencia mental, una estrategia para liberar aún más dopamina y reforzar este nuevo circuito de recompensa interior. Cierra los ojos por unos segundos e imagina que te encuentras otra vez frente al gran espejo. Pero esta vez, en lugar de temer al reflejo, sonríes con curiosidad. Observa tu imagen y reconoce todas las batallas internas superadas, los días de duda, las noches de insomnio y las decisiones que parecían equivocadas pero finalmente te trajeron hasta aquí. Cuando aceptas cada parte de tu historia, incluso las sombras, tu cerebro interpreta este acto de aceptación como un logro único, una conquista irrepetible. Notarás cómo surge una oleada sutil de gratitud, una de las emociones más poderosas para consolidar el bienestar y mantener activo el circuito de la dopamina. Otra estrategia es verbalizar las pequeñas victorias. Al expresar en voz alta, aunque solo sea para ti mismo, tus avances: hoy fui sincero con mis emociones, hoy no fingí para agradar, hoy me atreví a preguntar lo que me inquietaba, estás reforzando el vínculo entre autoconciencia y placer interior. El cerebro registra cada palabra como evidencia de un nuevo estado y refuerza ese circuito de satisfacción, alimentando tu motivación para continuar en el camino del autodescubrimiento. En este punto, vivir en autenticidad se vuelve no solo deseable, sino inevitable. Al practicar la valentía de mostrarte tal como eres, comienzas a atraer personas y situaciones que resuenan con tu esencia. Los encuentros casuales se vuelven significativos, las conversaciones profundas más habituales, y los lazos verdaderos surgen sin esfuerzo.
La soledad inicial se disuelve en una percepción de conexión, no porque seas igual a los demás, sino porque puedes compartir tu unicidad sin temor. Aquí, la pertenencia real y la libertad máxima se funden en una sola experiencia. Pero todavía hay un nivel más de recompensa. Cuanto más contribuyes al crecimiento de otros, compartiendo tus descubrimientos, escuchando sin juzgar, inspirando a otras personas a enfrentar su propio espejo, mayor es la activación de los centros de placer de tu cerebro. Estudios científicos demuestran que los actos de generosidad y empatía provocan oleadas potentes de dopamina y oxitocina, creando un círculo virtuoso de satisfacción, impacto y bienestar. La transformación se confirma y se perpetúa cuando dejas de buscar solo para ti y te conviertes en agente de inspiración para otros. Ahora hazte una promesa, aquí y ahora, cada vez que sientas el impulso de ocultar tu verdad, recuerda el éxtasis silencioso que sentiste al abrazarla. Permite que esa memoria active tu dopamina, nutra tu cerebro y fortalezca tu voluntad. Visualiza que en cada acto auténtico, en cada momento de vulnerabilidad aceptada, se libera una nueva chispa de placer interior. Así, no solo cambiarás tu química cerebral, estarás transformando tu realidad. Y cuando, inevitablemente, vuelvas a dudar, recuerda, nadie puede arrebatarte la conquista de haberte enfrentado de frente con el gran espejo. Has alcanzado la cima del autoconocimiento, y ese éxtasis, personal, intransferible, irresistible, es el mayor premio que la vida puede ofrecerte. Llegamos al momento final de este recorrido y, aunque el cierre sea inminente, la verdadera historia apenas comienza dentro de ti. Ahora que has caminado conmigo a través de ese gran espejo, ahora que has sentido el vértigo de cuestionar tus certezas y la chispa maravillosa de descubrir tu verdad más oculta, surge la pregunta crucial: ¿qué harás con este conocimiento? Ese reflejo que antes te asustaba ahora es tu aliado. La incomodidad que sentiste, la soledad, la extrañeza, se han transformado en fuerza y libertad. Te has convertido en protagonista de tu propia mente, responsable de tu historia, dueño de tu búsqueda. Pero el viaje no termina aquí. Porque el mundo todavía está lleno de espejos empañados, de rostros que repiten guiones ajenos, de corazones que laten con miedo a mirar dentro y quedarse solos. En este preciso instante, millones de personas viven sus días evitando el encuentro consigo mismas, negando el llamado silencioso del espejo interno. ¿Y si fueras tú quien rompiera ese ciclo? Imagina el impacto de elegir, a partir de hoy, mirar tu reflejo sin vergüenza, actuar desde tu autenticidad y hablar desde la voz que nace de tus entrañas. Imagina el efecto dominó que puede crear tu ejemplo, familiar, amigo o incluso completo desconocido, animándose a mirar finalmente dentro de sí mismo porque tú tuviste el coraje de mirar primero. ¿Alguna vez pensaste que tu proceso personal podría inspirar una transformación en cadena? Deja que esta idea despierte en ti un sentido profundo de reverencia por tu propia vida. Tu experiencia, por sencilla o normal que parezca, tiene potencial de cambiar el mundo. Porque cada conciencia despierta contribuye a limpiar los espejos del colectivo. Admiro tu valentía por llegar hasta aquí, por sostener entre las manos preguntas incómodas. Admiro tu curiosidad, tu capacidad de sobrellevar la duda, tu deseo de ir más allá de la superficie. No dejes que esta llama se apague con la siguiente distracción. Permítete sentir ahora todo lo que surge, tal vez una gratitud silenciosa, una admiración por lo que fuiste capaz de enfrentar, quizá un anhelo renovado de seguir buscando. Haz una pausa. Respira. Pregúntate a ti mismo, ¿qué parte de mi reflejo he estado evitando mirar? ¿De qué verdades me escondo por miedo al rechazo o al dolor? ¿Qué cambiaría en mi vida si me atreviera a ser completamente sincero conmigo mismo, hoy, ahora mismo? No espero respuestas automáticas. Espero honestidad, aunque duela. Porque solo la honestidad puede abrir el portal a nuevas posibilidades, nuevas relaciones y nuevas versiones de ti mismo. Ahora te invito a una acción concreta, un gesto pequeño pero poderoso. Comparte en los comentarios una verdad que nunca te hayas permitido decir en voz alta, una pregunta profunda que te persiga, o un instante en que sentiste de verdad el vértigo de mirarte al espejo interior. No lo hagas solo por mí ni por el canal, hazlo por ti. A veces, escribir es el primer paso para romper el silencio y comenzar a vivir sin máscaras. ¿Te animas?
¿Hay algo de ti que te gustaría mostrarle al mundo, aunque sea solo con palabras? Prometo leer cada comentario y responder desde la empatía, porque este canal no existe solo para transmitir ideas, sino para crear comunidad entre quienes buscan vivir con mayor autenticidad. Si este contenido marcó alguna diferencia en ti, si algo de lo que dijimos te resonó, te tocó o incluso te incomodó, cuéntame. Tu experiencia puede ser la chispa que enciende el coraje de otro. Y si sientes que este video puede ayudar a alguien, compártelo. Quizás nunca sepas a quién le cambiaste la vida con un simple clic. Antes de despedirme, te pido 2 cosas más. La primera, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más reflexiones como esta, donde vamos mucho más allá de la superficie y nos atrevemos a cuestionar juntos. Tu presencia aquí importa, porque cada mente despierta suma en el proceso de reconstruir una sociedad menos automática, más consciente y más humana. La segunda, nunca dejes de admirar tu propia capacidad de asombro. La admiración por lo desconocido, la reverencia ante la complejidad de tu mente y la curiosidad por explorar sus misterios son tus aliados más poderosos para una vida plena. La vida no te pide perfección, te pide mirar con sinceridad, sentir con profundidad y actuar con coraje. Hoy tienes la oportunidad de marcar un nuevo hito en tu historia. Elige ser protagonista. Elige mirar al gran espejo cada vez con menos miedo y más amor. Gracias por caminar este tramo conmigo. Ahora, el camino es tuyo. ¿Qué es lo primero que harás con la verdad que descubriste hoy? ¿Hasta dónde te animarás a llegar? Estoy aquí para conocer tu historia. Te leo en los comentarios. Y recuerda, el gran espejo siempre te espera, cada vez que tengas el valor de mirar.